Estamos a punto de terminar un año atípico, un año sumamente difícil desde distintos puntos de vista, un año como pocos se hayan visto. No obstante, estamos a punto de iniciar un año nuevo y si queremos vivirlo de la mejor forma posible, el apóstol Pablo nos hace tres sencillas recomendaciones. Soy el escudriñador y les doy la bienvenida al mensaje del día de hoy. En Filipenses capítulo 3 y entre los versículos 13 al 14, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Comencemos con una simple pero importante pregunta. ¿Cuántos propósitos hicimos el año pasado que lastimosamente no pudimos cumplir? Por estos días, muchísimas personas se comprometen a un sinnúmero de cosas que al poco tiempo dejarán en el olvido. ¿Suele usted al final o al principio de cada año hacer proyectos que con el pasar de los días tiende a abandonar? Seguramente hayan distintas causas que respondan tal pregunta, pero si su propósito es tener un proyecto sólido y tangible en el futuro cercano, aquí tiene tres recomendaciones bíblicas, sencillas y muy dinámicas que nos ayudarán a cristalizar nuestras metas y proyectos. En primer lugar, reconozcamos con humildad nuestra realidad espiritual. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El problema con muchos cristianos es que ignoran su verdadero estado espiritual, creyendo que ya tienen la estatura suficiente como para ser considerados perfectos o maduros. Para cuando Pablo escribió la epístola a los filipenses, ya había superado con creces las expectativas que cualquiera pudiera llegar a tener acerca de él. Primero, superó los grandes méritos religiosos que tenía como judío, y de ello nos habla un poco más atrás en Filipenses 3 del 4 al 8. Pero es que además de esto, superó también toda expectativa espiritual como cristiano al convertirse en el apóstol de los gentiles. Así nos lo dice él mismo en Efesios 3:8, entre muchos otros textos. Vemos entonces que Pablo, si lo hubiese deseado, habría podido alardear de sus grandes pergaminos espirituales. Sin embargo, y en lugar de ello, con humildad reconoce su verdadero estado espiritual cuando en Filipenses capítulo 3, versículo 12 nos dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Seguramente, ninguno de nosotros, por muy espirituales que seamos, tenemos los mismos pergaminos que el apóstol Pablo. Pero ojalá sí tengamos la misma humildad que él como para reconocer que aún no hemos alcanzado la perfección, que aún necesitamos mejorar más como creyentes, que debemos superar todavía muchas cosas. Así entonces, en primer lugar, para empezar bien el año que comienza, reconozcamos primero nuestro verdadero estado espiritual para así buscar ser mejores cristianos en el futuro que se nos regala. Pero aquí surgen algunas preguntas. Primero, ¿cómo podemos superar lo que ahora somos? Segundo, ¿cómo podemos mejorar nuestro estado espiritual actual? Tercero, ¿qué herramientas necesitamos precisamente para superarnos espiritualmente? Una vez aclarado su verdadero estado espiritual, paso seguido, Pablo manifiesta, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Notemos la sabiduría del apóstol Pablo cuando dice, pero una cosa hago. Pablo, mis hermanos y amigos, no estaba preocupado por hacer muchas cosas, por tener muchas metas o por llenarse de actividades distintas. Después de ser completamente realista sobre su verdadero estado espiritual, Pablo nos invita a ser sumamente prácticos y sencillos. Llenarse de planes y proyectos es un gran problema porque a veces son tantas las cosas que tenemos por hacer que no hay ni la energía ni el tiempo suficientes como para cumplirlo y abarcarlo todo. Así entonces, aprendamos de Pablo a centrarnos en una sola cosa, lo cual nos ayudará a enfocarnos en aquello que anhelamos. Pero, ¿qué era eso que hacía Pablo? Pues bien, en Filipenses 3:13 agrega, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Para ser mejores cristianos, tenemos que dejar atrás muchísimas cosas. Tenemos que dejar atrás lo que hayamos hecho bien, pero sobre todo, tenemos que dejar atrás lo que hayamos hecho mal. Los seres humanos somos muy dados a vivir en el pasado. Si nuestro pasado ha sido bueno, solemos decir, todo tiempo pasado fue mejor. Pero si sucede al contrario y nuestro pasado ha sido malo, vemos el futuro con temor. Y muchos se llenan de resentimientos, de dolores que a veces lastimosamente no logran superar. Pablo nos dice que olvidemos el pasado, que superemos todo lo que haya sucedido, por bueno o malo que haya sido, que no nos quedemos en lo que ya fue, pero nos proyectemos a lo que deseamos ser. El año que pasó, mis hermanos y amigos, ya pasó. Por bueno o malo que haya sido, nadie ni nada lo podrá cambiar. Pero tenemos al frente de nosotros todo un año nuevo que debemos enfrentar de la mejor manera posible. Pablo nos sugiere entonces, en segundo lugar, que nos olvidemos de todo aquello que ha quedado atrás, que lo superemos. Así entonces, para recapitular, Pablo nos habla primero de la humildad, como para reconocer nuestro verdadero estado espiritual. Paso seguido, nos habla de practicidad, como para enfocarnos en aquello que nos falta por lograr. En su caso, el ser un hombre perfecto, es decir, maduro espiritualmente, y para lograrlo debe dejar atrás todo aquello que haya sido. Pero, finalmente, Pablo nos hablará de la importancia de la perseverancia para lograr eso que queremos y así poder seguir adelante. En Filipenses 3:12 leemos, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Un par de versículos más adelante, en Filipenses 3:14 confirma, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra proseguir que el apóstol Pablo escribe en Filipenses 3:12 y 14 proviene del término griego dioko, que según el diccionario Vine se utiliza como una metáfora de una carrera para mantener la intensidad del atleta durante la misma. A esto, el compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento nos añade: es empujar, es perseguir, es seguir con celo a aquello que se busca. Pablo entonces no se quedó quieto ni estático al saber de sus grandes pergaminos espirituales, pero tampoco se quedó frustrado por no haber logrado aquello que quería. Por el contrario, siguió adelante y con firmeza a fin de lograr un mejor estado espiritual. Y es que hay una gran diferencia entre ser alguien bueno y ser alguien mejor. La gran enseñanza de Pablo es entonces a no conformarnos con un buen estado espiritual cuando sabemos que podemos ser mejores. Siempre podremos superarnos, siempre podremos luchar por la excelencia, siempre hay algo mejor por ser o por hacer. Así entonces, el mejor propósito que pudiéramos tener para el año que comienza es ser mejores creyentes de lo que podemos ser ahora. Y para hacerlo, debemos primero reconocer nuestro verdadero estado espiritual.
Debemos en segundo lugar enfocarnos con una sola meta espiritual, olvidando aquello que hayamos sido o que hayamos hecho antes. Y finalmente, debemos seguir adelante con perseverancia hacia la perfección, hacia el supremo galardón que tenemos en la eternidad. De esa manera, mis hermanos y amigos, el apóstol Pablo nos ofrece sencillas recomendaciones y muy prácticas para poder enfrentar el año que termina, pero para ver con esperanza el año que comienza. Soy el escudriñador y espero precisamente que este año que acaba de iniciar sea lleno de grandes bendiciones para todos ustedes y nosotros.